Le pedí al pastor que me dejara un momentito porque me gustaría dar unas notas de agradecimiento. Vengo de una pequeña tierra llamada Panamá, que une América y por consiguiente une al mundo. Mucho se ha hablado de los personajes que a lo largo de la historia bíblica empezaron siendo pequeños. Con pequeñas cosas como Miriam, un personaje clave que Dios usó para que Moisés llegara hasta el palacio egipcio y convertirse en el libertador de los judíos. Samuel llegó al mundo como una petición contestada a su madre Ana, quien no tenía ni una sola esperanza de convertirse en madre. Dios oyó su oración y la contestó. Samuel llegó a ser un gran profeta y juez de Israel, logrando restablecer la ley, el orden y la adoración en la tierra. Está en 1 Samuel 4, 15, 18. ¿Quién no conoce la historia del gran rey David? Que antes de convertirse en rey, Dios lo usó cuando aún era un desconocido pastor de ovejas. El rey Josías llegó a ser rey cuando apenas tenía 8 años. No lo recordemos solo por tener ese cargo tan importante a tan temprana edad, sino porque fue uno de los pocos reyes de Judá que se mantuvo fiel a Dios, y fue a través de él que Dios usó para restablecer su pacto con Israel. Segunda de Crónicas 34. Tal vez mi historia no se compara a estas grandes figuras bíblicas. Tal vez mi vida no suena tan impresionante. Al lado de los logros de pequeños personajes que hicieron grandes cambios para que el día de hoy aún gocemos de la gracia de nuestro Señor. Pero desde que llegué a estas grandes tierras tan lejanas de mi pequeña Panamá, he sentido el amor de Dios en ustedes. Acogerme como una más de la familia y no sentirme sola. Aunque hayan días grises, el amor de Dios se manifiesta de formas asombrosas que no dan cabida a la soledad. La compañía de ustedes, sus oraciones, sus buenos deseos, me han dado la fortaleza para continuar hacia la meta que es Cristo. Me he dado cuenta de lo dichosa que soy al tenerlos tan cerca de mí. Sé que estoy en una gran familia y sé que Dios me trajo aquí hasta aquí. Él no me abandonará porque ustedes son mis ánimos y el Señor mi fortaleza. Ustedes mi soporte, el cariño y la compañía necesaria. Su apoyo me ha permitido crecer. Todos ustedes presentes y ausentes colaboradores de forma desinteresada, pero con un amor infinito, para que mi día fuera especial, súper especial. Las palabras gracias apenas tienen 7 letras, pero en ella cabe todo el sentimiento de agradecimiento que tengo hacia ustedes. Lograron hacerme más feliz de lo que le había pedido a Dios. A todos, muchas gracias por haber sido parte de este gran momento de mi vida. En nombre de Ramón, de Adriana y el mío, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a ti por formar parte de esta pequeña pero gran familia. Oh, cuán bueno es el Señor. Es bueno el Señor.
Cuán bueno es derramar el amor de Dios constantemente sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Cuán bueno es obedecer a aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Hay un verso en la palabra de Dios que dice así en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Sin el espíritu no podemos ir a ningún lado, ¿verdad, Bielka? Y aún a pesar de que a veces nuestro caminar es tambaleante, a pesar de que a veces nuestra mente y nuestro corazón se adentran en caminos en los cuales por momentos las tinieblas hacen acto de presencia, sin el Espíritu no podemos ir a ningún lado. El Espíritu es el que nos da luz, el que brilla en nosotros, el que nos guía, el que nos es capaz de transformar desde adentro hacia afuera, el que cambia nuestro lamento en baile. Mi pregunta hoy, sí. ¿Tiene eco? Sí. Quítale todo. Sí. Mi pregunta hoy es, ¿en qué andas? Día a día, ¿en la carne o en el espíritu? ¿En qué andamos? En espíritu. Aleluya. Eso es lo deseable, eso sería lo deseable, que pudiéramos vivir en espíritu y en verdad cada día. Dios busca a esos verdaderos adoradores y no lo dice en vano, no lo dice solamente para que podamos expresar cierta adoración espiritual, momentánea, nueva, que también, sino que de alguna manera nos está mostrando que aquellos que andan en espíritu y en verdad andan batallando conforme a la verdad de Dios, conforme a lo establecido en la palabra y conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, conforme a lo que el Señor cada día nos enseña en nuestra vida. El que anda en el espíritu no es que haya alcanzado la perfección absoluta, pero sí anda bajo directrices exactas, directrices concretas, directrices poderosas que nos van a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, de fuerza en fuerza. ¿Sabes? Muchos piensan que podemos vivir una vida cristiana sin estar conectados a esta realidad. La palabra de Dios no dice en vano en el versículo que acabo de leer que no es con ejército ni con fuerza, no es con argumentos humanos mundanos, no es con sabiduría del hombre, sino con el poder único y exclusivo de la fuerza de Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura que así lo ha dicho el Señor. Por eso caminar en el Espíritu significa caminar con el Espíritu Santo de una manera que te permite, o que le permite, digámoslo así, a tu propio espíritu tomar y seguir ganando el control de tu vida. ¿Sabes? Una de las cosas que mayor experimento cada vez que me adentro en el crecimiento que me da Dios, cada vez que le busco de todo corazón, una de las cosas que experimento es que tomo más control, gano más control sobre mi propia vida. Independientemente de las circunstancias, independientemente de las cosas que hay a mi alrededor y de las cosas que puedan estar ocurriendo, mi vida va ganando terreno a cosas que antes me acechaban y me impedían hacer la voluntad de Dios. Pero caminar con el Espíritu no significa otra cosa que caminar con el Espíritu. Porque este te va dando la capacidad y te va dando el control sobre aquello
que es lo más valioso que tienes, que es tu vida. Qué bueno cuando viene un ataque, viene una lucha, viene una circunstancia difícil a nuestra vida y nosotros en el nombre de Jesús podemos derrotarla, podemos vencerla, podemos hacerle frente y no dejarnos llevar. Muchos de nosotros hemos llegado a lugares de tinieblas y a lugares de pura oscuridad y de dolor porque la carne nos ha llevado, no hemos podido controlar los deseos de nuestro corazón, las pasiones desordenadas de nuestra alma y nos ha llevado a lugares en los que no queríamos estar, o si queríamos estar, no queríamos estar de esa manera. Pero una vez nos rescató el Señor empezó a ordenar nuestra vida y empezó a capacitarnos, empezó a darnos palabra que se transforma en revelación y en visión y en poder de Dios en nosotros, para que cuando otra vez vengan esas circunstancias, para que vengan disfrazadas de lo que sea o envueltas en el papel regalo que sea, nosotros podamos discernirlas, podamos actuar sobre ellas, porque caminar en la carne también significa caminar de una manera diferente a la que Dios quiere que vivamos. Significa caminar en esas pasiones y en esos deseos que le permiten a tu propia carne tomar y seguir ganando también el control de tu vida. Y la pregunta se hace obviamente inevitable. ¿Sí o no? ¿Quieres vivir en la carne o quieres vivir en el Espíritu? ¿Queremos que realmente tome el control de nuestra vida el Espíritu o queremos que la carne tome el control de nuestra vida? Es una pregunta que debemos de contestar, porque según la contestemos esta pregunta, de alguna manera podremos empezar a visualizar de una forma clara, con suma y total claridad, de qué manera estamos viviendo para con Dios. Sé que proclamamos el nombre de Dios, sé que le alabamos, sé que nuestro deseo está en, de alguna manera, tener un contacto directo con Él, pero no basta. Necesitamos que nuestra visión y que nuestra realidad del día a día nos lleve a una total permanencia al lado de aquel que lo es todo para nosotros. Y esto no es una utopía, no es una fantasía, no es algo inalcanzable, es una forma de vivir. Es una forma de ser, es una forma de entender las cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Porque si no, sería algo ilógico que Dios nos dijera que podríamos alcanzar cierta vida espiritual sin que pudiera ser posible. Dios estaría mintiendo. Pero mucho más allá de lo que la religión ha querido hacer en nosotros, sea cual sea esa religión, mucho más allá de nuestro propio entendimiento, la verdad de Dios y su amor han sido derramados de una manera tremenda sobre nuestra vida, manera que ha sido permitida por Dios para que pudiéramos entender su esencia a día de hoy y para que libremente podamos escoger en crecer en el Señor, andar con Él en el espíritu o andar en nuestra carne, aun cuando le confesemos por nuestra boca. Ni que decir tiene de que Dios de alguna manera desea que vivamos una vida cerca de Él, que vivamos una vida guiados y dirigidos por su Espíritu. Te vuelvo a recordar ese verso que leímos: no es con ejército ni con fuerza, no esperes a tener, no esperes a ser, no esperes a que pase algo diferente, empieza ya a ser sobrenatural en tu vida, con tu relación con Dios. Empieza a forjar tu realidad desde una forma ferviente. Y aquí no hay nadie que te lo impida. En esta situación eres tú y Dios. Tú y Dios forjando un camino, forjando un futuro, forjando una vida. Al lado de Él, con Él y para siempre. Soy consciente de las circunstancias y de las situaciones que vienen a nuestra vida. El diablo, el mundo y la carne. Son tres cosas que se asocian, ¿verdad? Aunque parecen
diferentes se unen y se asocian para desbaratar nuestra vida y brindar el control a una vida fuera de Dios. Diablo, mundo y carne. Las conocemos bien, ¿sí o no? El diablo porque es el aférrimo enemigo de siempre. El único que desea hundir y destrozar, matar, robar y destruir nuestra vida. El mundo porque está bajo su influencia. Y porque a día de hoy ejerce una violencia tremenda sobre la vida de sus hijos, de los hijos de Dios, sobre la vida de los cristianos, aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y la carne porque en parte desea a Dios y en parte desea las cosas que el enemigo le ofrece y que el mundo bajo su influencia intenta también darle. Yo te voy a decir una cosa, seguramente lo has escuchado ya muchas veces, fuera de Dios no hay nada. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto es lo que en cierta manera, cuando andamos en la carne, estamos proclamando y le estamos diciendo al Espíritu Santo en nuestra vida. No tienes influencia, no tienes capacidad ni tienes poder sobre nosotros. ¿Cómo puedo saber cuando vivo en la carne? Porque a veces creemos estar caminando en el Espíritu para de un momento a otro darnos cuenta que obviamente estábamos caminando en nuestra propia carne. La palabra de Dios lo describe de esa manera, ¿verdad? Creyendo que en nosotros, ¿verdad?, haya luz, no vaya a ser que nuestra vida sea ¿una qué? Una pura tiniebla. ¿Podemos estar tan confundidos? Bueno, hay muchas señales en la palabra de Dios y en nuestra vida que nos arrojan luz sobre este tema. Por eso nos conviene vivir en el Espíritu, y esto no es como dije antes, una cosa de sueños, ¿no? Es una batalla continua que debemos de librar cada día para saber y conocer verdaderamente en qué posición estamos, en qué lugar estamos, cómo estamos caminando para con Dios. Porque cuando estamos delante de incrédulos son capaces de desbaratar todos nuestros argumentos de fe? ¿Por qué no mostramos realmente un poder inusual en nuestras vidas cuando realmente tenemos a nuestro favor el poder de Dios? Tenemos a nuestro favor la gracia de Dios. Tenemos a nuestro favor todas aquellas cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida como testimonio. Me acuerdo cuando el Señor cambió mi vida, y siempre me acordaré de eso, ¿no? Cuando testificar era algo natural, era algo poderoso, y creo que a día de hoy lo sigue siendo y debe de seguir siendo así en cada una de nuestras vidas. Pero me acuerdo que solo tenía el argumento de lo que Dios había hecho en mi vida. Con ese argumento hablaba, predicaba, compartía y hablaba del Dios tan grande que me había cambiado y que me había dado la oportunidad no solo de salir de un lugar infesto de demonios, sino de hacerme una nueva persona, una nueva criatura. No sabía mucho del Evangelio, no sabía mucho del proyecto y del plan de Dios para mi vida, pero lo que sí sabía es que antes estaba ciego y en ese momento estaba viendo con suma claridad. Y la gratitud que había en mi corazón me inundaban de alegría, de gozo y de esperanza con respecto a cualquier persona que se cruzara en mi camino, poderle compartir estas cosas. Lo que tengo claro es que Dios quiere hacernos prosperar como personas y como hijos que le aman. ¿Tienes claro esto? Y lo bueno de todo es que Dios lucha a nuestro favor. Lucha por nosotros. Él lucha contra nuestro verdadero adversario, que según la Escritura, y no quiero que lo olvides, está como león rugiente esperando a quien devorar. Está como león rugiente, como
ese gran y majestuoso animal que no se sacia nunca y que tiene una fuerza descomunal y una inteligencia y que sabe esperar el momento adecuado y el momento oportuno. Yo quiero hoy darte un dato por si algo de este tipo de señal está ocurriendo en tu vida. Hay un capítulo entero en Romanos 8 que habla sobre vivir en el Espíritu, pero yo he considerado hoy que pudiésemos tomar un ejemplo de lo que significa recibir algo poderoso que no tenemos, que nos cambia la vida y que nos transforma y que lo recibimos con gozo y que hasta el día de hoy, pasados los años, debemos de conservar. Y debemos de querer seguir creciendo en esa realidad y en ese momento. Y para eso quiero dirigirme a la Biblia en 1 Samuel 11:6 para mostraros un relato que ya conocéis, pero de alguien que realmente tuvo un gran favor como lo tuvimos nosotros en su momento. Y como ese favor, en vez de crecer en propósito, crecer en cercanía para con Dios, se alejó en vanidad y en descuido, en dejadez. A día de hoy son muchas las cosas que Dios ha hecho en la vida de las personas. Ha bendecido a muchísimas personas sobre esta tierra. Y las personas, muchas de ellas, en vez de reaccionar positivamente hacia esa bendición, lo único que han hecho es tomar esa bendición y dedicarse a disfrutar de ella, separándose del dador de la bendición. Sin saber que las bendiciones, tarde o temprano, tienen un principio y un fin. Y que lo único que verdaderamente nos bendice es estar al lado de Dios. Es permanecer en la presencia de Dios. Y es tomar control con la realidad de Dios. Si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de pura tiniebla, argumentada por nuestro enemigo acérrimo, el diablo, pero argumentada también y orquestada por el mundo y por toda su parafernalia, ¿verdad? Y después, secundada por nuestra carne que le invita a entrar a sus anchas, pues ya tenemos el cóctel necesario para empezar a vivir en la carne sin darnos cuenta, proclamando a Dios. Esto tiene que hacernos pensar una cosa, que no todo vale en nuestra vida y que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si te dedicas a introducir en tu vida cosas que tarde o temprano traerán tinieblas a tu corazón y a tu mente, y escúchame bien, en ocasiones sin darte cuenta, tarde o temprano pensarás como piensa el mundo. Vivirás como desea que viva el enemigo, que vivas el enemigo. Será un no estar. Creerás estar, pero será un no estar porque tu vida la ocultará precisamente esa niebla y esa tiniebla. Y quiero hacer mención a este verso porque Saúl fue uno de los ungidos de Dios. ¿Os acordáis de Saúl? Hay hermanos que lo tienen como un gran rey, que lo fue. Hay otros que lo tienen como un desobediente, que también lo fue. Hay otros que lo tienen como el ungido de Jehová, que también lo fue. Y hay otros que lo tienen como una persona que claudicó ante los poderes del enemigo, que también lo hizo. ¿Y en qué nos podemos parecer nosotros a este Saúl? Pues mucho más de lo que nosotros podemos creer. En ocasiones nos parecemos a él cuando realmente esgrimimos las formas en las que él actuó. Dice la Escritura en este verso 11: al oír Saúl estas palabras, habla de una batalla en todo ese capítulo. El Espíritu de Dios vino sobre él y dice con poder. Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta es,
¿Crees que Dios viene sobre la vida de alguien con poder para que la vida de ese alguien en el camino se pierda? ¿O en el camino acabe claudicando ante su propia carne, su propia vanidad o su propia falta de lealtad? Esto no surge de la noche para la mañana y surge cuando uno empieza a maquinar cosas fuera de la relación con su Dios. Esto no ocurre cuando verdaderamente estamos conectados a la realidad de Dios y a la presencia de Dios cada día. Y no importan los razonamientos del mundo, que son muchos, o las preguntas que el mundo te pueda esgrimir, sin que tú a veces puedas decirle una respuesta, porque no lo sabemos todo, obviamente. Pero sí lo que sabemos es que vivir cerca de Dios nos trae algo poderoso, que nos lleva a vencer, que nos lleva a vivir en victoria y que nos lleva a abarcar una vida que agrada a Dios y que nos hace mejores personas, mejores padres, mejores hijos de Dios. Por eso Saúl, dice la Escritura, que en este momento estaba lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sabes? El texto en este primera de Samuel, capítulo 11, describe la primera victoria que obtuvo el recién ungido rey Saúl. Y muestra cuán valiente era Saúl cuando tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. No solo tenía ánimo, y dice la Escritura que se encendió de ira, pero obviamente de ira santa, porque estaba viendo a un pueblo oprimido, ¿no? Y el Espíritu de Dios cayó sobre él. Y de repente él cambió, su actitud cambió. ¿Sabes? Cuando el Espíritu de Dios cae sobre nuestra vida, cuando estamos cerca del Señor y le amamos y queremos vivir una vida diferente y consideramos no lo que va a hacer, sino lo que ya ha hecho en nuestra vida, el Espíritu de Dios se derrama sobre los hijos de obediencia. Y ocurre lo que tiene que ocurrir cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Obedeces, eres transformado, das pasos de fe. Y pase lo que pase más adelante, podrás combatirlo en el nombre de Cristo Jesús. Lo cierto es que una ciudad israelita estaba siendo atacada y envió un mensaje a otras ciudades israelitas pidiendo ayuda. Saúl estaba lleno de ese Espíritu Santo y en una ira ferviente, santa, dice la palabra de Dios que cortó sus bueyes en pedazos y dijo que a cualquier israelita que no peleara con él a su lado, y en nombre del Dios Altísimo también le cortaría sus bueyes. Y dice la Escritura que el temor de Dios, dice, no el temor de Saúl ni lo que Saúl dijo que iba a hacer, sino que el temor de Dios cayó sobre el pueblo y todos se presentaron para pelear unánimes. O sea, el Señor, cuando habla acerca del temor de Dios, cuando habla acerca de una persona, entra en el temor de Dios, recibe algo sobrenatural y poderosamente bueno para su vida, que obviamente es el principio de la sabiduría y un renuevo en el Espíritu de Dios. Cuando entras en el reposo y en el temor de Dios, entras en el camino que Dios quiere que andes. Entras en ese camino. Dice la Escritura que todos acudieron unánimes, a una sola voz. No tuvo que ir solo Saúl a pelear lleno del Espíritu Santo, no. Sobre el pueblo fue derramada esa gran unción. Todos estaban temerosos de Dios, todos estaban a unísono esperando que Dios actuara, y el rey Saúl obviamente obtuvo la victoria sobre aquellos que en un momento quisieron humillar al pueblo de Dios. Y solo hubo una forma de hacerlo, estando lleno de la presencia de Dios. ¿Crees que puedes resolver tus problemas vacío de Dios? ¿En la carne?
¿Crees que podemos hacerle frente a cualquier circunstancia en la vida si el Espíritu de Dios no cae sobre nosotros? Si el Espíritu de Dios no nos da sabiduría, guía, dirección, fortaleza, una manera más clara y más sublime de entender la palabra de Dios, que no está en el móvil, obviamente. Está en nuestra comunión con Él. Está en el deseo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. El rey Saúl no buscó esa unción, de alguna manera. La unción lo buscó cuando caminaba en sincronía con esta verdad, con el deseo de servir a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Es el deseo ferviente, no de ser tocados por la mano de Dios poderosamente, sino de acompañar al Maestro en el camino, de caminar con Él constantemente, de sincronizar nuestra vida con el Espíritu. No es algo que nos incite a robarle la gloria a Dios. Es un hecho natural de franqueza, ¿no? Porque conocemos al Dios de nuestra salvación. ¿Sí o no? ¿Lo conoces o no? ¿Conoces al Dios que te transformó, que te cambió, que te dio un nuevo nombre, una nueva vida, que te hizo nuevo, que te dijo, eres una nueva persona, una nueva criatura, todo lo viejo pasó, más todo es hecho nuevo? ¿Conoces a ese Dios? ¿Andas con Él? ¿Intimas con Él? ¿Sabes? Cuando nuestra pretensión solo es estar viviendo única y exclusivamente de Él, sincronizando nuestra vida con Él, adquiriendo todo aquello que podemos recibir de Él para edificar y que nuestra vida sea transformada para poderle ser útil y ser usados en sus manos. Cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo van a unísono en esa realidad, el Espíritu de Dios cae sobre tu vida. El Espíritu de Dios se derrama sobre tu vida una y otra vez. El temor de Dios viene a nuestra vida y nos hace vivir y hacer lo correcto. Como hijos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero sabemos que el Espíritu Santo puede ser contristado, ¿sí o no? Y en ocasiones hasta el extremo de no darnos cuenta y de seguir con nuestra tozudez. ¿Sabes? Saúl y los israelitas no le ganaron a los amonitas en esa ocasión porque estaban coléricos, ¿no? Querían servir a Dios y no fue ese el motivo. Fue la unción derramada de Dios y el poder de Dios sobre ellos. No fue algo de ellos, fue algo de Dios sobre ellos. ¿Os acordáis del verso? No es con qué ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. En una ocasión Gedeón también hizo algo parecido, aunque no era a propósito de él estar al frente de eso, de esa andadura y de esas circunstancias. La palabra de Dios dice que se juntó multitud de pueblo y que Dios le fue diciendo a Gedeón que fuera mandando para casa a los viejos, a las mujeres, a los niños, y así hasta que quedaron solo 300 personas. Y le dijo Gedeón, vamos a perder, de esta manera no vamos a quedar ni el apuntador. Y dice, no, vais a ganar con 300 personas porque de esta manera os daréis cuenta de quién ganó la batalla, de quién fue el poder. No pierdas tanto en esta historia porque realmente nosotros tendemos a robarle la gloria a Dios, creyendo ser algo, no siendo nada. Nos engañamos a nosotros mismos y nos envanecemos y nos volvemos a caminar en nuestra propia carne. Qué tremendo, ¿verdad? Solo la unción de Dios permitió ganar a los amonitas
Y cuando arrogantemente persistió en su desobediencia, y escúchame bien al Señor, la unción, dice la Escritura, que lo abandonó y comenzó a luchar no contra el enemigo, y ojo al dato, sino contra los hombres ungidos de Dios. ¡Qué curioso! Esta es una de las señales que vienen a nuestra vida para saber que andamos en la carne o en la unción de Dios. Cuando en nuestro corazón estamos peleando contra las personas. Y no solo contra las personas, sino contra aquellos que están siendo de gran bendición o para tu vida o para la vida de otros. Y de repente los celos, las envidias, la fatiga, ¿no? Esa fatiga de impotencia que tenemos cuando andamos desnutridos de la verdad de Dios y cuando andamos deprimidos. Cuando esa fatiga nos inunda, siempre queremos buscar alguien con el que pelear, alguien al que echarle la culpa de todo. Pero esto es precisamente lo que hizo Saúl. No se dio cuenta de que tenía un profeta, una guía, una dirección que había sido dada por Dios y que el Espíritu Santo estaba activamente no solo en la vida del propio Saúl, sino en la vida del profeta. Y como el profeta le quería ministrar y administrar todas aquellas cosas en el tiempo de Dios que Dios tenía para él. Pero escúchame, esa arrogancia, la arrogancia de creerse rey, la arrogancia de creer que él podía ganar y podía vencer a otros, se hizo cada día más fuerte hasta el punto de quedar postrado delante de un Goliat, él y todo su pueblo. Y hasta el punto de no tener fuerza suficiente para poder luchar y pelear como lo había hecho cuando había descendido el poder de Dios sobre su vida en aquel momento y en otros momentos de su vida, cuando obedecía y deseaba servir al Señor, cuando aún era un rey novato. Yo no sé en qué etapa del Evangelio o de tu vida cristiana estás, pero sea cual sea, la palabra de Dios lo dice muy claro, que nos volvamos al primer amor. Y lo dice precisamente por estas cosas, para que no nos encontremos en el camino andando en la carne, despistados, porque uno me dijo, me sopló en el oído, empecé a escuchar a los incrédulos, empecé a tener pasión y desórdenes en mi vida para con las cosas que el mundo me ofrece, aquellas que vienen a través de la caja tonta que tenemos en nuestra casa o a través de aquella que nos ofrecen a nuestro alrededor, porque no pasa nada, nunca pasa nada. En el momento nunca pasa nada, pero a la larga no tienes tiempo, no hay un momento en tu vida para deleitarte en la presencia de Dios, porque tantas cosas ocupan ese lugar que ya no tienes fuerzas para apartarlas de ti. Simplemente nos hemos metido en otro río diferente, no en el del Espíritu, nos hemos metido en el río del mundo, en el río de la corriente del mundo. Y Saúl, con su desobediencia, desbarató todos los planes que tenía el Señor para su vida. La unción lo abandonó y comenzó a luchar contra aquellos que eran sus amigos. ¿Sabéis, no? Empezó a pelear contra el propio David, al cual el Señor ungió después. Ojo al dato. Empezó a luchar con aquellos que le servían, con aquellos que le eran útiles, con aquellos que le ministraban el corazón de Dios. Empezó a luchar y a tener envidia, y no solo hizo esto, sino que mató también por eso. Hizo cosas verdaderamente atroces a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos pasar de un extremo a otro? Pues con la facilidad que os he comentado antes. Simplemente dejando de humillarnos ante la presencia de Dios y empezando a abandonar progresivamente por otras cosas que el mundo, la carne y el diablo nos ofrece. Y esto es uno de los primeros síntomas. Empezamos a pelear con el mundo, con las personas, con los que tienen nombre y apellidos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra lucha no es sino contra
principados y potestades que a veces deliberadamente ignoramos y menospreciamos, cosa que ellos no hacen. Con el poder de Dios, sabiendo quién es Dios. Por eso en ocasiones no pueden avanzar, pero cuando ven el camino libre y el terreno abonado, pues obviamente no les queda otra que hacer para lo que han sido creados, para lo que han sido llamados, por lo que han sido rebeldes, ¿no? Que es para servir a aquel que es oscuridad, desde que su orgullo lo traicionó, desde que no se limitó simplemente a servir a Dios, sino que quiso ser como Él, o algo más que Él, porque cuando quieres ser como Él, como Dios, pues como que hay un sitio quizás un poco más alto. Y esto fue lo que traicionó el corazón de Luzbel y de todos sus esbirros y de todos aquellos que cayeron y todos aquellos que están de alguna manera queriendo oír sus canciones, queriendo oír sus telenovelas, sus historias. Cuida tus ojos, cuida tu corazón. Hay muchas cosas útiles dentro de una programación de la televisión. Hay muchas cosas útiles en nuestra vida alrededor, a nuestro alrededor. Tengamos sabiduría para poder seleccionar y para poder escoger lo que es bueno para nosotros, porque todo lo que mete tus ojos, dice que los ojos no son la lámpara del cuerpo. Y si tus ojos reciben luz, dice la Escritura que estarás ¿qué? Lleno de luz. Lleno. No dice a medias, una lamparilla, no. Dice lleno de luz. Entonces puedes tener discernimiento, puedes tener claridad, puedes saber qué camino tomar, puedes decidir bien y obedecer a lo que se te está diciendo en el nombre del Señor. Y no actuar como Saúl, empezar a crear en tu corazón contienda, queja, murmullo acerca de las personas que tienes alrededor, sean familia, hermanos en la fe, y lo que es peor, acerca del pastor. Que no se te ocurra, ¿eh? Pero esto es una evidencia muy clara de lo que ocurre cuando no tienes el Espíritu Santo obrando en tu vida, cuando por lo que sea lo has contristado, cuando no estás caminando en el Espíritu. Dirás tú, yo soy un hijo de Dios, sí, un hijo de Dios que anda en la carne. Esa es la diferencia. ¿Sabes? Cuando siento algo al respecto que va unísono a lo que Saúl hizo, automáticamente busco la presencia de Dios. Necesito urgentemente esa comunión con Dios que me libera, porque sabes, lo otro me hace sentir ruin y mal. Pero la presencia de Dios me estabiliza y me lleva de victoria en victoria a vivir cosas más excelentes, me da paz. Saúl vivió la última parte de su vida tratando de matar a David, su yerno. Tratando de matar a aquel que le servía, al ungido de Dios. ¿Qué clase de espíritu diabólico puede hacer algo en la vida de una persona que ha sido ungida por el Señor? Pues simplemente el no entender a Dios, el alejarte por una u otra razón, el perseverar en tu error, el creerte lo que no eres y el dejar de ser guiado por el Espíritu de Dios, desobedeciendo deliberadamente y echándole la culpa a todos los demás, peleando una y otra vez contra quien no tienes que pelear, contra aquellos que tienes que bendecir, aunque no estés del todo de acuerdo en sus decisiones o en sus cosas. Nosotros no hemos sido levantados para pelear contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hemos venido y Dios nos ha levantado, y nosotros, una vez levantado, hemos venido para amar a las personas, para orar por ellas, aunque de alguna manera en un momento dado se tuerzan, cambien de camino o piensen que la vida fuera de Dios es mejor. Nuestro deber es orar, no juzgarlos, ni hacer de largo las tiras. ¿Sí o no? Voy a acabar pronto, porque es algo que quiero que tengas muy presente. David no atacó a Saúl, ¿sabes?
Él tenía una unción que proteger. Él tenía una relación con Dios que cuidar. ¿Sí o no? Nos acordamos de ese famoso texto. No tocaré al ungido del Señor. Lo tenía en su propia mano. Aquel que había sido ungido por el Señor le perseguía para matarlo. Le perseguía para arruinar su vida, a pesar de haberle servido, de haber estado en primera fila, luchando, peleando y arriesgando su propia vida. ¿Sí o no? No solo con el gigante Goliat. Después de eso, David mató a otros gigantes y a otros enemigos en nombre y a favor de su rey, en nombre del pueblo de Israel, en nombre de Dios y a favor de su rey, Saúl. Pero Saúl estaba empeñado en matarlo, pero David no le tocó. ¿Veis la diferencia? Perdonad. Entre una persona que está ungida y una persona que camina en el Espíritu y una persona que no lo hace, aún a pesar de haber estado en el camino, caminando con el Espíritu. ¿Veis la diferencia? La diferencia está sumamente clara. David entendía y comprendía y quería no alejarse del corazón de Dios. Sabemos que más adelante ocurrieron cosas también en su vida, cosas que perfeccionaron su vida y que la cambiaron también para mejor. Yo quiero solamente en esta hora que valores aquello que Dios te está hablando, porque es importante, es un valor intrínseco, eterno. Todos los hombres y mujeres de Dios tenemos defectos. Todos los que estamos aquí tenemos defectos. Los que están en la Biblia tuvieron pecados y nos muestran sus debilidades, y también los tiene la gente que Dios usa hoy en día. No debemos pelear contra ellos, porque eso es un síntoma de estar viviendo en la carne, caminando en la carne, no en el Espíritu. A veces pensamos que caminar en el Espíritu es algo imposible, porque estamos demasiado ocupados en caminar en la carne. Caminar en el Espíritu no depende nada más que de Dios, viendo nuestro corazón, escudriñando lo que hay en nosotros y dándonos una verdadera y poderosa relación con Él. De esa manera cae la unción sobre nuestra vida. Nuestro deseo cambia y es transformado. Pero cuando hacemos de nuestra misión aquella misión poderosa por la cual Dios nos levantó, una misión para destruir a otros simplemente porque no estamos ni siquiera de acuerdo con su estilo de vida, o los envidiamos el favor con el que caminan, de parte de Dios se transforma en envidia para nosotros, se transforma en un deseo desordenado, en algo que nos hace daño, ¿no? Solo porque no tenemos lo que ellos tienen. Cuando ocurre eso en nuestra manera, lo único que tenemos que hacer es pararnos, porque eso puede pasarle a cualquiera, y puede pasarle a todos, nos puede pasar a todos. Pero lo que puede cambiar esa realidad es pararnos en el momento y escudriñar nuestro corazón. Escudriñarlo con profundidad, ver dónde hemos llegado, dónde estamos, ¿no? ¿Se ha apartado de nosotros la dulce presencia manifiesta del Espíritu Santo en nuestra vida? Si es así, para con todo lo que estés haciendo y acuérdate de que el resultado de caminar así es precisamente que estás única y exclusivamente andando en la carne. Cuando atacamos a alguien, solo entristecemos al Espíritu Santo. Hacemos que se contriste en nuestra vida. Incluso podemos llegar hasta blasfemar contra Él, atribuyéndole al diablo las cosas de Dios. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando andamos en la carne estamos en tinieblas, estamos ciegos. No hay luz en nosotros. Nuestra labor no es juzgar, hablar, murmurar y decir nada de nadie. Nuestra labor es bendecir, amar, respetar y atar y reprender a nuestro adversario acérrimo en todas sus huestes, en todos sus ramos,
en toda la calidad de su autoridad, atarlos y reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Saúl perdió autoridad y acabamos para atacar al enemigo real, por eso estaba sometido y muerto de miedo, él y todo el pueblo. Tuvo que venir un pastorcito que hacía 4 días pastoreando las ovejas de su padre para venir y acabar con aquel gigante. ¿Veis la diferencia? Un hombre, un rey que había sido ungido, que había sido tocado por la poderosa mano de Dios, ahora mismo estaba hundido y deseando la muerte casi. Poco después lo deseó. Esto es lo que pasa. Y si sientes eso, es que estás en un lugar donde no tienes que estar. Y seguramente que estés haciendo algo parecido a lo que está haciendo Saúl. No hablo de sentirte triste por algo que te está pasando. No hablo de estar afligido por una prueba, por una circunstancia. Hablo de una costumbre añadida a nuestra vida. Hablo de una actitud. Se convenció a sí mismo y a otros de que David era un traidor, cuando en realidad Saúl simplemente estaba viviendo, pues eso, en su carne, sin el espíritu. Y sus celos, envidias y muchas más cosas que venían a su corazón cegaban su relación con Dios. Romanos 12:2 y Hebreos 1:9 dice así, no hace falta que lo busquéis. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Toma esto de parte de Dios para tu vida. Y allí donde estés, en el momento en que estés, recapacita sobre tu camino. Y no vivan, dice la palabra de Dios, ya como vive todo el mundo. Qué curioso, ¿eh? Dicen, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. Esta es la nueva traducción, me gustó más. Cambien de manera de ser y de pensar, dice. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Me gustaría que cerraras tus ojos en esta mañana. Y que por un momento entendieses que lo que le estaba pasando a Saúl no eran pequeñeces, no eran cosas sin importancia, fueron cosas serias que perjudicaron su vida y su relación con Dios. Fueron señales que estaban ocurriendo por no andar, por no caminar en el Espíritu de Dios, por no estar cerca como lo estuvo al principio, deseando servir al Señor y obedeciéndole y esperando y no creyéndose nada. Porque la mano del Señor es la que nos permite hacer las cosas. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros somos siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer lo hacemos y se acabó. Lo demás es cosa de Dios, plan de Dios, obra de Dios en nuestra vida, que nos guiará y nos llevará de victoria en victoria. Aquel que anda en el Espíritu no tiene precisamente que andar saltando por ahí como si fuera un iluminado. Aquel que anda en el Espíritu anda con la verdad de Dios en su boca, amando a sus semejantes, orando, clamando y viviendo por ellos. Viviendo cuando está en circunstancias difíciles, cerca del Señor para seguir recibiendo sus fuerzas y levantarse otro día más. Sabiendo que los tiempos se acortan y que la mano del Señor, tarde o temprano, caerá con verdadero juicio sobre el mundo. Y sabiendo que nosotros en ese día estaremos como las vírgenes, sensatas, con nuestra lámpara llena de aceite y nuestra luz encendida. Oh, mi Señor. Por eso que si identificamos en nuestro caminar, por cualquier situación, por cualquier circunstancia que estamos viviendo de la manera que vivía Saúl, no permitas que continúe tu vida así. Desecha a todo aquel que venga a querer contaminar tu vida. Desecha a todo aquel que quiera venir a meterte tinieblas en tu corazón. Desecha todas aquellas cosas que pasan
a tener más importancia y en las cuales ocupas más tiempo que aquellas que deberías vivir verdaderamente con pasión y sencillez. Dios no quiere aburrirte. Somos nosotros los que nos aburrimos porque dejamos de amar y dejamos de fortalecernos en fe. Dios quiere que disfrutes de tu vida, pero que al mismo tiempo la uses para obedecerle, para serle fiel, para vencer en todas aquellas batallas que vas a tener que librar en el nombre de Cristo Jesús. Si no es en su nombre, saldrás a la batalla derrotado y perderás. Pero si es en el nombre de Él, así como la Escritura lo decía, no te hace falta ni un ejército, ni tener fortaleza, sino que el Espíritu Santo de Dios te dará la victoria, porque estarás conectado a Él y Él hablará por ti y Él te llenará de su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los que están aquí y a los que no han podido estar. Por la razón que sea, los bendigo. Perdona sus pecados. Perdona todo aquello que ha sido tiniebla en sus vidas. Y danos nuevamente las oportunidades necesarias para volver al redil, para volver a tus caminos, a vivir y andar en el Espíritu, en tu Espíritu.